Cuando dos oficiales la arrestaron, no tenían idea de que acabarían viéndola nuevamente, pero esta vez en el tribunal, donde ella sería la jueza encargada de decidir su destino. Era una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque vibraba de vida, con niños jugando, corredores avanzando a buen ritmo por los senderos y familias disfrutando de un picnic bajo la sombra de altos robles. En medio de este ambiente lleno de actividad pero tranquilo, una mujer negra estaba sentada en un banco cerca del estanque, con un grueso libro de tapa dura sobre su regazo. Su nombre era Camille, una abogada de gran prestigio que aprovechaba un raro momento para alejarse de su apretada agenda. Estaba completamente absorta en su lectura cuando el fuerte chirrido de unos neumáticos cortó su concentración. Un patrullero se detuvo junto a la acera, atrayendo la mirada de algunos curiosos. Dos oficiales salieron del vehículo, y sus expresiones, severas y autoritarias, fijaron inmediatamente su atención en Camille, quien era la única persona sentada sola en el área. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», preguntó uno de los oficiales, su voz cargada de una sospecha palpable, más que de preocupación. Camille levantó la vista de su libro, manteniendo su calma. «Por supuesto», respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó más, su tono incisivo. «Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en la zona. ¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?». Camille levantó una ceja, visiblemente sorprendida. «¿Actividad sospechosa?». «Solo estoy sentada aquí leyendo», dijo, mostrando el libro como si quisiera demostrar su punto. Sin embargo, su escrutinio no disminuyó. «¿Podemos ver su identificación?», exigió el primer oficial. Aunque su pulso se aceleró, Camille mantuvo la calma. «No entiendo por qué esto está ocurriendo». «Es rutina», dijo el segundo oficial, aunque su tono sugería lo contrario. La pequeña multitud que se había formado comenzó a murmurar. Algunos observaban con curiosidad, mientras que otros intercambiaban miradas incómodas, percibiendo la evidente disparidad en la interacción. Camille suspiró y sacó su billetera del bolso, entregando su licencia de conducir. Uno de los oficiales la tomó y comenzó a examinarla con una atención excesiva. Camille Johnson leyó en voz alta, casi de forma burlona. «¿Qué está haciendo aquí, señorita Johnson?». Camille respiró profundamente, esforzándose por mantener la paciencia. «Vivo en esta ciudad, vine al parque a disfrutar». «¿Eso es un problema?», respondió el oficial, apretando los labios. «Ya veremos», dijo, devolviendo la identificación, pero en lugar de irse, continuaron merodeando cerca, haciendo preguntas que se sentían más como un interrogatorio que como una rutina. «¿Siempre lleva un libro así?», se burló uno de los oficiales. «¿Está sola o esperando a alguien?», agregó el otro, con la mano descansando en su cinturón de manera deliberada y clara. Camille había lidiado con innumerables situaciones tensas en los tribunales, pero esta era diferente. La dinámica de poder era evidente, y el tono de los oficiales tenía una dureza que ella reconoció de inmediato. A pesar de todo, eligió cuidadosamente sus palabras. «No contestaré más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa», respondió, con firmeza. Su negativa parecía haber desencadenado una reacción en los oficiales. El primero dio un paso hacia adelante. «No se ponga en nuestra contra», dijo, con tono desafiante. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo». «Y yo conozco la ley», replicó Camille, con voz igualmente firme. «No estoy rompiendo ninguna ley por sentarme en un parque público». Pero su respuesta no parecía ser lo que ellos esperaban. El primer oficial la agarró del brazo. «Está resistiéndose», dijo, aunque Camille no había hecho ningún movimiento. «¿Qué está haciendo?», exclamó ella, sorprendida y molesta. Sorprendida, Camille escuchó cómo los murmullos de la multitud crecían a su alrededor. Un hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. «Deje de resistirse», ordenó el oficial con más firmeza, su voz más alta esta vez, como si estuviera actuando para la audiencia que aumentaba.
El corazón de Camille latía con fuerza mientras sentía el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Intentó mantenerse serena, aunque la indignación y la humillación ardían en su interior. Los oficiales la escoltaron hacia el patrullero, sin prestar atención a las preguntas de los testigos. Mientras era llevada, cruzó la mirada con una joven que sostenía su teléfono en alto. Por un breve instante, hubo un entendimiento silencioso, una súplica sin palabras para que registrara la injusticia que estaba ocurriendo. Pero cuando la puerta del auto se cerró de golpe, Camille supo que esto no era el final, sino apenas el comienzo. En el estrecho asiento trasero del patrullero, su mente iba a toda velocidad. Pasó años defendiendo clientes, luchando por la justicia y navegando el complicado sistema legal, pero ahora estaba atrapada al otro lado de él. La ironía de la situación la golpeó, aunque no había nada de gracioso en ello. Solo sentía rabia. El camino a la estación fue asfixiante, roto únicamente por el crujido de la radio policial. Camille miró por la ventana, su reflejo mezclándose con el paisaje en movimiento. Sus muñecas dolían por la presión de las esposas. Al llegar, la situación solo se volvió más humillante. El proceso de fichaje era invasivo, diseñado para despojarla de cualquier dignidad. Le tomaron huellas, fotografías y luego la escoltaron a una pequeña celda iluminada por luces fluorescentes que zumbaban incesantemente. Disfrute su estancia, soltó uno de los oficiales con una sonrisa arrogante antes de cerrar la puerta con un golpe seco. Camille se sentó en el banco frío, sus manos apretadas sobre su regazo. En su mente, los eventos en el parque se repetían una y otra vez. ¿Cómo había pasado de un momento de tranquilidad a esto? La respuesta era tan clara como amarga: prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien volviera a dirigirse a ella. Finalmente, un oficial joven se acercó a la celda con un portapapeles en la mano. Señorita Johnson, se le acusa de resistirse al arresto y obstrucción a un oficial de la paz, anunció con tono monótono. ¿En qué se basan esas acusaciones?, preguntó Camille, su voz más aguda de lo que pretendía. Eso podrá discutirlo en el tribunal, replicó él antes de darse la vuelta y marcharse. Camille exhaló lentamente, obligándose a pensar con claridad. Sabía que los cargos eran débiles, pero también entendía que la lucha que tenía por delante no sería sencilla. Casos como el suyo rara vez lo eran. Eventualmente, fue liberada bajo fianza. Al salir de la estación, el aire fresco de la noche la envolvió como una ola, en marcado contraste con el ambiente sofocante del interior. Escaneó el área hasta que vio a su colega y amiga, Marisa, esperándola junto a la acera. Camille. Marisa corrió hacia ella, su rostro reflejando tanto alivio como preocupación. ¿Estás bien?, Camila sintió, aunque su cuerpo la traicionó con un ligero temblor. Estoy bien, respondió, aunque la palabra sonó vacía. Mientras conducían, Marisa la miraba de reojo, esperando a que hablara. Finalmente, Camille rompió el silencio. No voy a dejar esto así, Marisa. No esta vez. El agarre de Marisa en el volante se tensó. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que estoy cansada de que esto siga pasando, dijo Camille con determinación. Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para luchar. Y lo haré. Esa noche, Camille se sentó a la mesa de su cocina, rodeada de blocs de notas y libros abiertos. Trabajó sin descanso, redactando una demanda por violación de derechos civiles contra los oficiales y el departamento. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la feroz determinación que ardía en su interior. Conforme los días se convirtieron en semanas, la comunidad comenzó a unirse en torno a su caso. El video de su arresto, grabado por la joven del parque, se volvió viral. Personas de distintos ámbitos se acercaron para mostrar su apoyo y compartir sus propias experiencias. Las historias de injusticia compartidas por otras personas fortalecieron aún más la determinación de Camille. Cada correo, cada llamada y cada comentario reforzaban su convicción.
Ya no luchaba solo por sí misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados, humillados o ignorados. Sin embargo, a pesar de su preparación para la batalla legal que se avecinaba, no imaginaba que la justicia tomaría un giro inesperado. Las semanas posteriores a su arresto fueron una montaña rusa de emociones y trabajo incesante. En un principio, su firma de abogados mostró reservas, preocupados de que un caso tan mediático pudiera empañar su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años. Pero Camille se mantuvo firme. Explicó con serenidad, pero con una determinación inquebrantable, que esto iba más allá de ella misma, se trataba de establecer un precedente. El video de su arresto no solo viralizó su historia, sino que también encendió debates en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de Camille, serena pero firme mientras los oficiales la escoltaban a la patrulla, se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Reporteros comenzaron a llamarla, buscando entrevistas, pero ella las rechazó todas. No le interesaba la fama ni la atención mediática, su enfoque era claro y preciso: construir un caso sólido que no solo responsabilizara a los oficiales, sino que también expusiera las fallas del sistema que permitían que tales abusos persistieran. Sin embargo, por las noches, cuando todo quedaba en silencio, el peso de la situación recaía sobre ella. Revivía su arresto en su mente, el tono condescendiente de los oficiales, la presión de las esposas en sus muñecas, los murmullos de la multitud. Pensar en lo rápido que las cosas pudieron haber escalado le revolvía el estómago, pero en lugar de desalentarla, alimentaba su determinación. Una noche, mientras revisaba documentos en su computadora, Marisa apareció en su casa con comida para llevar. Camille apenas levantó la vista cuando su amiga dejó las bolsas sobre la mesa. «Llevas horas en esto», dijo Marisa con suavidad. «No tengo otra opción», respondió Camille sin apartar la mirada de la pantalla. Marisa se sentó frente a ella, estudiándola con atención. «Sabes que esto ya no es solo una batalla legal, ¿verdad? La gente está mirando hacia ti». Camille cerró su computadora portátil y finalmente sostuvo la mirada de su amiga. «Lo sé», afirmó con voz firme. «Por eso no puedo darme el lujo de perder». Su preparación fue meticulosa. Analizó casos similares, recopiló pruebas y estructuró una estrategia para desmontar las declaraciones de los oficiales. Reclutó a colegas en quienes confiaba, formando un equipo de abogados que compartían su misma pasión por la justicia. Pero su lucha no se limitó al tribunal, también se involucró con la comunidad. Asistió a reuniones públicas, escuchó a otros que habían experimentado situaciones similares e incluso ofreció una charla en una universidad local sobre la importancia de exigir responsabilidades. Una tarde, al salir de una reunión y caminar hacia su auto, una mujer desconocida se le acercó con cierta timidez. «Señorita Johnson», «Sí», respondió Camille con curiosidad. «Solo quería agradecerle», dijo la mujer con la voz temblorosa. «Por enfrentarse a ellos, por luchar por todos nosotros». Camille sintió un nudo en la garganta. Logró esbozar una leve sonrisa. «Solo estoy haciendo lo que puedo». El apoyo de la comunidad la fortalecía, pero también añadía un peso extra sobre sus hombros. No podía fallarles. Entonces, un día, recibió una llamada de su abogado con noticias importantes. «Los oficiales han presentado una moción para desestimar el caso», informó con calma. Camille no se sorprendió. Sabía que era una táctica común para retrasar el proceso. Pero mientras su abogado continuaba explicando los pasos a seguir, algo en su tono cambió. «Camille, hay algo más que debes saber», dijo con cautela. «Te han asignado como jueza para uno de sus casos el próximo mes». La ironía de la situación era abrumadora. Camille se recostó en su silla, procesando la revelación. Había pasado semanas preparándose para enfrentar a esos oficiales en el tribunal, y ahora el destino le presentaba una oportunidad completamente diferente de impartir justicia. Por un momento, se preguntó si sería capaz de hacerlo, si podría sentarse en el estrado y mantenerse imparcial.
Pero entonces recordó todo lo que le habían hecho pasar y a las personas que confiaban en ella para tomar una posición. Esto no era una simple coincidencia. Era su oportunidad de demostrar cómo se veía la verdadera justicia. El tribunal estaba lleno de murmullos mientras la gente tomaba asiento. El caso no era especialmente mediático, solo una audiencia interna de mala conducta contra dos oficiales acusados de uso excesivo de la fuerza en un incidente no relacionado. Para la mayoría, era un día más en el sistema judicial. Los dos oficiales, Carter y Daniels, estaban sentados en la mesa de los acusados, con sus uniformes como si fueran armaduras. Se inclinaban el uno hacia el otro, murmurando en voz baja, con expresiones indiferentes, casi aburridas. Para ellos, esto era solo otro trámite, un obstáculo más que esperaban superar. Entonces, la puerta de la cámara del juez se abrió y la sala quedó en completo silencio. Camille salió al estrado, su toga negra ondeando con cada paso firme. Su expresión era serena, pero emanaba autoridad. Al tomar asiento, dirigió una mirada a los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro de Carter perdió todo el color, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Daniel se removió en su asiento, apretando la mandíbula con incomodidad. Era ella. La mujer a la que habían arrestado y humillado en el parque. Camille dejó que el peso del momento se asentara en la sala antes de hablar con voz clara y firme: esta corte está ahora en sesión. Por favor, tomen asiento. Los oficiales se sentaron rígidos, su compostura desmoronándose. Carter susurró algo a su abogado, quien asintió, pero sin apartar la mirada de Camille. Por primera vez en semanas, ella sintió que tenía la ventaja. Pero sabía que esto no era una cuestión de venganza. Como jueza, su deber era la imparcialidad, y lo cumpliría. Aún así, la ironía de la situación era innegable. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, Camille mantuvo el profesionalismo. Escuchaba atentamente, tomaba notas, analizaba cada declaración. Sin embargo, de vez en cuando su mirada se dirigía a los oficiales. Observaba la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se movían inquietas sobre la mesa. Durante un receso, Carter y Daniel se encontraban en el pasillo, conversando en voz baja y con evidente frustración. ¿Cómo demonios es ella la jueza?, soltó Carter, apenas conteniendo su enojo. Esto tiene que ser un montaje, murmuró Daniels, negando con la cabeza. No es un montaje, intervino su abogado con calma. Es una coincidencia. Y deben mantenerse enfocados. Ella no es el problema aquí. Sus acciones lo son. Pero los oficiales no escuchaban. Estaban demasiado atrapados en la ironía de la situación como para prestar atención. Cuando la sesión se reanudó, Camille permaneció imperturbable, asegurándose de que la audiencia se desarrollara de manera justa y eficiente. Aún así, su sola presencia parecía desestabilizar a los acusados. Cada vez que les dirigía la palabra, se removían incómodos en sus asientos, su confianza resquebrajándose lentamente. En un momento, mientras un testigo daba su testimonio, Camille notó que Carter la observaba de reojo. Pero su mirada no era desafiante. Era otra cosa. Algo más cercano al arrepentimiento. Como si, por primera vez, comenzara a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala era casi tangible. Camille tomó el mazo y lo golpeó con firmeza. Nos reuniremos nuevamente mañana a las 9 de la mañana. Y con eso, la sesión quedó levantada. Carter abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mandíbula se tensó, como si luchara con una respuesta que no podía justificar. En la sala, el silencio se volvió casi insoportable. Camille se mantuvo firme, su expresión inquebrantable mientras el oficial en el estrado titubeaba. Sabía que en ese momento no solo se decidía el destino de ese caso, sino que también se ponía en tela de juicio todo un sistema. ¿Oficial Carter?, insistió el fiscal.
Carter desvió la mirada y carraspeó antes de responder con voz apenas audible, no lo sé. Ese reconocimiento, aunque pequeño, pareció resonar en toda la sala. No era una confesión total, pero era una grieta en la armadura de justificaciones que usualmente protegían a oficiales como él. El fiscal continuó su interrogatorio, presionando sobre los procedimientos que deberían haber seguido y sobre las decisiones que tomaron esa noche. Carter respondió con evasivas, cada palabra dejando en evidencia su falta de fundamentos. Cuando llegó el turno del abogado defensor, su estrategia fue clara: pintar a Carter como un oficial experimentado que tomó una decisión difícil en un momento de tensión. Oficial Carter, ¿alguna vez ha estado en una situación en la que sintió que su seguridad estaba en riesgo? Sí, respondió Carter, recuperando algo de su compostura. ¿Y diría que, en esos momentos, cada segundo cuenta? Sí, señor. Entonces, su decisión de usar la fuerza fue impulsada por su entrenamiento y por la necesidad de controlar una situación potencialmente peligrosa. Carter asintió con más firmeza esta vez. Sí. No actué con mala intención. Solo intenté manejar la situación de la mejor manera que pude en ese momento. El abogado defensor se giró hacia el jurado y luego hacia Camille. Su señoría, esto no es un caso de abuso de poder. Es un caso de un oficial haciendo su trabajo bajo circunstancias difíciles. Camille escuchó sin reaccionar, su mirada fija en Carter, buscando cualquier señal de sinceridad. Pero lo único que vio fue un intento desesperado por salir ileso de la situación. La sesión se extendió por varias horas más, con Daniel subiendo al estrado después de Carter. Su testimonio fue aún más evasivo, lleno de tecnicismos que intentaban minimizar su responsabilidad. Cuando finalmente Camille levantó la sesión, la sala se vació lentamente, la tensión aún colgando en el aire. Carter y Daniel se demoraron cerca de la puerta, como si estuvieran considerando acercarse a ella. Pero al final, no lo hicieron. Se marcharon en silencio, con pasos pesados, cargados de la certeza de que esto estaba lejos de terminar. Camille observó cómo salían y luego cerró su bloc de notas con un suspiro silencioso. El verdadero desafío no era la ironía del momento. Era lo que vendría después. Era si la justicia realmente prevalecería. Ninguna palabra. Su silencio dijo más que cualquier explicación. Cuando llegó el turno de Daniels para testificar, su actitud era igualmente tensa. Sus intentos de justificar sus acciones solo fortalecieron el caso del fiscal, resaltando la incapacidad de los oficiales para asumir la responsabilidad. Camille escuchaba atentamente, su rostro sin mostrar emoción, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y lástima. A estos hombres se les había otorgado autoridad, pero la usaron de manera imprudente, dejando un rastro de daño a su paso. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las pruebas contra los oficiales eran contundentes. El argumento de cierre del fiscal fue poderoso, instando al tribunal a establecer un precedente: el abuso de poder no podía ser tolerado. Cuando la defensa presentó su declaración final, quedó evidente que estaban buscando desesperadamente argumentos. Sus palabras carecían de convicción y hasta los propios oficiales parecían resignados al resultado. Camille levantó la sesión, su voz firme al anunciar que el fallo se daría la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniel se quedaron cerca de la salida, sus rostros pálidos y tensos. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de sus acciones y la realidad de lo que les esperaba. Pero la justicia no se trata solo de castigos. Se trata de rendición de cuentas, de cambio y de garantizar que los errores del pasado no se repitan. Una semana después, la sala del tribunal estaba en completo silencio cuando Camille entró para dar su fallo. Cada asiento estaba ocupado, la tensión era casi palpable. Los periodistas llenaban la parte trasera, listos para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un caso sobre dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de una lucha mayor por justicia y responsabilidad. La voz de Camille era calmada pero firme mientras comenzaba:
el rol de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad. Cuando aquellos en quienes se confía esta responsabilidad abusan de su poder, erosionan la confianza pública y causan daños que van más allá de la víctima inmediata. Pausó, recorriendo la sala con la mirada. Carter y Daniels estaban sentados en la mesa de la defensa, con la cabeza inclinada. Las pruebas han demostrado que los oficiales Carter y Daniels actuaron con fuerza innecesaria, ignorando los protocolos que juraron cumplir. Sus acciones no solo fueron injustificadas, sino indicativas de un patrón preocupante que debe abordarse. El fallo fue claro: suspensión obligatoria sin paga, participación en programas extensivos de reentrenamiento y un registro disciplinario formal que los acompañaría por el resto de su carrera. Era una sentencia firme, pero justa. No solo castigaba, sino que ofrecía la posibilidad de reformarse. Cuando terminó, Camille cerró el caso con un golpe decisivo del mazo. Se levanta la sesión. Los oficiales se pusieron de pie, sus expresiones sombrías mientras se preparaban para irse. Antes de salir, Carter vaciló y se volvió hacia Camille. «Su señoría», comenzó. Su voz apenas audible. «Lo siento. No era suficiente para deshacer el daño. Pero era un comienzo». Camila asintió, reconociendo sus palabras sin ofrecer absolución. El verdadero cambio, lo sabía, vendría con acciones, no con disculpas. Mientras la sala se vaciaba, Camille permaneció sentada, tomándose un momento para reflexionar. Había visto que se hiciera justicia. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Por cada caso como este, innumerables otros quedaban sin denunciar, sin resolver. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su despacho, comprendió algo con claridad absoluta. La lucha no terminaba aquí. Apenas comenzaba. Camille asistió a una reunión comunitaria en un centro recreativo local. La sala estaba llena de personas ansiosas por compartir sus historias, frustraciones y esperanzas. Al escuchar, sintió un renovado sentido de propósito. Después de la reunión, una mujer mayor se acercó a ella. Su voz temblaba de emoción cuando le tomó la mano con fuerza. «Gracias», dijo. «Lo que hizo en esa sala de tribunal significa el mundo para nosotros». Camille sonrió suavemente. «Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo por hacer». La semana siguiente, vio surgir conversaciones significativas entre líderes comunitarios, fuerzas del orden y activistas locales. Camille utilizó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la policía. El caso había generado un efecto dominó, no solo en Fort Collins, sino en todo el estado. La gente comenzó a exigir cambios, impulsando políticas que priorizaban la equidad y la justicia. Para Camille, el viaje nunca se trató de una vindicación personal. Se trataba de garantizar que otros no tuvieran que soportar lo que ella había enfrentado. La lucha por la justicia estaba en curso, pero momentos como este le recordaban que el cambio, aunque lento, era posible. Una tarde, mientras estaba de pie en las escalinatas del tribunal, observó a un grupo de jóvenes activistas reunidos para una manifestación pacífica. En sus rostros vio determinación, esperanza. El sistema no era perfecto. Pero con suficientes voces, podía avanzar hacia el progreso. Y eso, pensó, era el tipo de justicia por la que valía la pena luchar. Si crees en el poder de la rendición de cuentas y el cambio, suscríbete a nuestro canal Cuentos con Morajeja. Déjanos tu comentario si te gustó, dale like para más historias que inspiren acción y reflexión. Trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar más justo.